Bueno, una vez más, muchas gracias por estar acá, gracias por la puntualidad. Vamos a tratar de comprimir el tiempo, valga la redundancia, a ver de ¿Querés cuánto podemos continuar? hablar en este tiempo. No, yo te convido. Si te convidaba. Es algo que no entiendo de Zoom, que cuando alguien se olvida de silenciar su pantalla, yo estoy como ahí, tengo que estar siempre defendiendo el silencio y poniendo silenciar, uno por uno, pero bueno, vamos a hacerlo así casero. Bueno, para quienes no me conocen, sé que hay gente que por ahí no me conoce. Mi nombre es Nicolás Ponsiglione. Algunos me conocen como Jerónimo Soleimán, que es mi nombre artístico que uso hace muchos años. Mi seudónimo. He escrito muchos nombres, perdón, libros con ese nombre. Me pueden llamar Nico o Jerónimo. Me siento de cualquier manera aludido. Soy escritor, soy investigador, fundador de la Academia Quiqueoma y de la editorial Hormesis. Y lo que vengo a presentarles acá, de alguna manera, el año pasado asomó un poco con un grupito que me acompañaron ahí con los estudios, pero recién este año está viendo a la luz y bueno, espero que les guste, espero que les ayude a responderse preguntas, responderse ustedes mismos, interrogantes profundos que ahora vamos a ver. Lo que vamos a ver acá es el producto de toda una vida de búsqueda. Yo tengo 43 años, padre de familia, y he empezado con mi búsqueda espiritual desde muy, muy joven. A los 15 años ya asistía asiduamente al monasterio Son Juan en Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires, eh, y mi camino arranca con el budismo zen, y he bebido de todas las fuentes, cristianismo, cábala, sufismo, budismo, obviamente, budismo tibetano, budismo zen. He tenido maestros y soy un apasionado estudioso de la espiritualidad en general, y no solo en su teoría, sino en la práctica, ¿no? Soy un meditador, soy instructor de, de un arte marcial chino y de yoga chino. Em, pero ¿por qué les cuento esto brevemente? Porque un día, un tiempito después de que mi principal maestro y tutor falleciera, entré como en una fuerte crisis, ¿no? Y el universo se resquebrajó para mí. Y bueno, se los voy a hacer corta para entrar en tema, pero eh, yo tenía una biblioteca de alrededor de 400 libros de conocimiento, de esoterismo, de lo que se puedan imaginar y lo que no también. Y muy erudito, ¿no? Y en un determinado momento me puse a vender esos libros y desapareció todo. Regalé la mitad, vendí y tuve un tiempo de silencio, de vaciarme, de volver a las preguntas esenciales que habían iniciado mi camino, ¿no? Al punto de partida inicial, fresco, inocente, sincero, honesto, que no tranza con ninguna forma preestablecida de nada. Y me empecé a preguntar todo de nuevo. En ese proceso que empezó hace varios años atrás, empezó a plasmarse esta idea que hoy toma la forma de aeronáutica. Y tengo la sensación, no sé si es que estoy loco o qué, eso lo determinará ustedes. Lo que sí, denme tiempo para exponer, pero tengo la sensación de que detrás del misterio del tiempo hay algo muy grande, demasiado grande. Podríamos decir todo, absolutamente todo, todos los enigmas, todos los misterios, todos los caminos espirituales, todas las búsquedas de todos los maestros, místicos, profetas,
la búsqueda de científicos, pensadores, filósofos, todo está detrás de este gran enigma. Por eso a mí me resulta fascinante cómo tirando del hilo del tiempo, si realmente somos tenaces y somos reflexivos y no nos quedamos atascados en convencionalismos, vamos a dar con grandes y poderosas verdades. Y eso es un poco lo que les quiero transmitir hoy a modo de introducción, porque bueno, es un tema muy vasto, muy complejo, profundo, eh, y obviamente no se puede beber el río Ganges de un solo sorbo, ¿no? Finalmente esto tomó forma después de muchos años y este año voy a plasmar, porque ya están terminados, los libros, que van a ser 4 volúmenes. El tomo uno ya prácticamente está saliendo. eh, y también estoy dando formaciones porque son temas tan ricos que amerita ser conversado, ser charlado, ser debatido, ¿no es cierto? De alguna manera terminé desarrollando una especie de. Primero fue todo teórico, pero después se fue sumando la práctica. Desarrollé 12 meditaciones escalonadas y una serie de prácticas, ¿sí? Este, como pueden ver, hoy vamos a hablar de los fundamentos y un poquito de práctica, que obviamente van a entender de qué va la cosa. Eh, pero es un tema muy, muy vasto. También es muy interesante cuando uno vuelve a los conocimientos, a las mitologías, a las religiones, a las corrientes de espiritualidad. Algo que a mí me maravilla y se los comparto y se los puedo demostrar, y de hecho he escrito un libro entero sobre esto. Encontré, que parece prácticamente mentira, encontré eh, que todo el tiempo, están hablando del misterio del tiempo. El camino espiritual es la indagación del tiempo, y eso lo puedo demostrar, ¿sí? No es una frase, digamos, poética, ¿está bien? No es una metáfora. Entonces es muy lindo bucear en las mitologías, en los conocimientos antiguos, la antigua alquimia, las religiones y demás, y maravillarse eh, viendo de hasta qué punto están hablando del tiempo, ¿no? Y eso, de alguna manera, termina fortaleciendo nuestra comprensión de estos fenómenos. Y claro, en realidad suena bastante lógico. La verdad con mayúscula, ¿no es cierto? La realidad con mayúscula es universal. Lo que hay son aproximaciones. Y obviamente esta es una aproximación más, pero es lógico entender que si un conocimiento es real, está abordando y tratando las realidades, ¿no? Está tratando las verdades. Y siempre orbita todo en torno al tiempo. A mí siempre me gusta decir que la máquina del tiempo, vieron que siempre se fantasea, ya existe. Y la tenemos adentro del cráneo, por decirlo de alguna manera. El cuerpo, o más específicamente el cerebro, es una especie de máquina del tiempo. Obviamente que esta palabra tiempo ahora la vamos a desmenuzar porque puede significar muchísimas cosas. Pero bueno, apelando al lenguaje coloquial, ¿sí? Si me permiten, lo expreso de manera coloquial. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro es una máquina del tiempo. Ahora, el asunto es que estamos habituados a utilizarla en un pequeño porcentaje de sus posibilidades totales. Esto la ciencia ya lo ha demostrado, ¿no es cierto? Entonces la usamos lamentablemente, y sobre todo eh, los adultos, la utilizamos como una máquina del pasado, eh, inconscientes de que tiene muchísimas más posibilidades contenidas dentro de sí. Y eso es lo que vamos a tratar de hoy de desmenuzar un poquito. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién soy? En la soledad de la conciencia, ¿no? Cuando uno está solo, ¿quién soy? Cuando uno está sin máscaras, en la soledad de su ser, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Dónde soy?
O ¿por qué soy como soy? ¿Por qué soy como soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuánto soy capaz de ser? ¿O estoy delimitado a ser lo que simplemente ya he demostrado que soy? Estas preguntas y muchas más esconden un solo interrogante, que es el interrogante del tiempo. Si uno se pregunta quién soy, ahora vamos a aclarar esto, ¿sí? Pero si uno se pregunta quién soy, en realidad se está haciendo una pregunta que lo va a forzar a develar el enigma del tiempo. O bien al revés, si descubre quién es, va a estar develando el tiempo. Si uno se pregunta por qué soy como soy, por qué, vamos a expresarlo así, por qué es tan difícil cambiar, o por qué no puedo cambiar, o por qué las cosas están dadas de esta manera, lo mismo, va a estar abordando un aspecto del misterio del tiempo. Y si uno se pregunta cuál es mi potencial, o a dónde voy, o de dónde vengo, o lo que sea, siempre va a estar abordando, consciente o inconscientemente, el fenómeno del tiempo. Entonces el tiempo encierra las claves para dar respuestas que tengan un sentido profundo y una utilidad real, ¿sí? A todos estos interrogantes. Recuerden mutear los audios, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Entonces, hasta ahora no he encontrado ninguna excepción. Si la encuentran, avísenme. Pero todas las ramas del saber me he encontrado con sorpresa que de una u otra manera están estudiando los misterios del tiempo. Ahora vamos a hablar de las dimensiones del tiempo y demás, ¿sí? Pero de una u otra manera están abordando algún aspecto vinculado directa o indirectamente al tiempo. Todos somos estudiosos del tiempo, casi siempre sin saberlo, ya sea científicos, psicólogos, este, místicos, religiosos o lo que sea. Todos de una u otra manera estamos estudiando el tiempo. El tiempo es un tópico científico y espiritual a la vez. Es un problema científico, o podríamos expresarlo así, pero es un problema espiritual, ¿sí? De ahí que soy de la idea de que el tiempo, el fenómeno del tiempo, algún día va a terminar hermanando ciencia con espiritualidad, porque la ciencia va a tirar del hilo del tiempo. ¿Y con qué se va a encontrar? Ah, la espiritualidad va a tirar del hilo del tiempo. ¿Y con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con su amigo el científico, y su amigo el científico se va a encontrar con su amigo el místico, el indagador, el buscador espiritual. Entonces, he decidido llamarle aeronáutica. No les voy a explicar ahora el sentido de esa palabra para no extender tanto esta introducción. Eso después lo podemos ver, hablar. Me parece algo accesorio. No importa el nombre. El nombre lo inventé yo y alude al dios Aion, del cual en otro momento hablaremos. Lo importante es entender que le llamo aeronáutica a una disciplina para indagar, develar y navegar el misterio del tiempo. Y me di cuenta que para un científico parece espiritualidad, para un religioso parece ciencia, para un filósofo parece misticismo. Y yo me preguntaba por qué pasa esto. Pasa porque es todo eso al mismo tiempo. Algunos pueden llegar a escandalizarse con esa este, pretensión de síntesis, pero el hecho es que no es la síntesis la aeronáutica, la síntesis es el tiempo. El tiempo engloba todas esas cuestiones. Y le llamo aeronauta a un navegante de la conciencia que indaga los misterios del tiempo.
quien termina descubriendo más tarde o temprano que indagar el tiempo es indagarse a sí mismo. Indagar el universo es indagar el tiempo. Indagarse a uno mismo es indagar el tiempo. ¿Sí? Ténganme paciencia, tal vez por ahora sigue siendo todo extremadamente abstracto, pero ahora lo vamos a bajar a tierra, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos la idea del tiempo lineal, que yo le llamo el viejo paradigma del tiempo, eh, que ahora vamos a tratar de desmenuzar un poquito para luego entrar en lo que llamo las tres dimensiones del tiempo profundo, del tiempo real, ¿sí? En breve vamos a ver que la idea del tiempo lineal no es muy difícil, no es una proeza filosófica, es relativamente simple darse cuenta que la linealidad del tiempo no es real, es una apariencia que nos devuelve nuestro propio cerebro, por decirlo así, ¿no? O podríamos decir nuestra mente, o podríamos decir el nivel de nuestra conciencia. De manera que ese tiempo lineal donde el pasado avanza hacia el futuro, pasando por el momento que llamamos el ahora o el presente, no es, yo me terminé dando cuenta, y lo he corroborado un montón de veces, que no es una propiedad del cosmos. Es decir, este formato del tiempo no existe en otro lugar más que en nuestra cabeza, no existe en otro lugar más que en nuestra mente, ¿sí? Es un formato de la mente, no un formato de la realidad, ¿sí? Y acá voy a hacer un aviso, un disclaimer, como se dice en inglés, aviso. Yo siempre lo hago esto al inicio y me acabo de acordar. Eh, Esto no constituye un compendio de nuevos dogmas, ¿está bien? Esto simplemente es una persona que indaga, que piensa, que busca, eh, compartiendo las cosas que descubre. Y estoy convencido que todas y cada una de las cosas que acá se hablan con respecto al tiempo en la aeronáutica pueden ser eh, y deben ser puestas a prueba por cada uno. Pueden ser constatadas por cada uno. ¿Sí? De manera que si algo les hace ruido, dicen, no sé si esto será así. Yo lo que los invito es a indagar. Si por casualidad llegan a descubrir que esto no es así, vengan y, y compártanlo. Entienden a qué voy. Este, Creo que en esto estamos todos juntos, ¿no? Entonces, no lo tomen como dogmas o como cosas de nuevas verdades. No, no, no. Tómenlo como este, indicaciones que pueden abrirnos a nuevas comprensiones. Por lo menos a mí me han ayudado y me ayudan, ¿está bien? Por otra parte, es importante entender que la finalidad que persigue todo esto es el trabajo sobre sí, es el trabajo sobre sí, es la transformación real comprometida de uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Toda la especulación, toda la fantasía, la ficción, las ganas de perder el tiempo, las ganas de irse por las ramas, que ojo, no digo que esté mal, ¿sí? A mí me encanta la ficción, me encanta fantasear, está buenísimo, pero es como que se va de tema. Acá el meollo del asunto es el conocimiento de sí. Por eso a la aeronáutica yo le llamo un método de autoconocimiento basado en los fenómenos del tiempo y acá proveemos sugerencias para que ustedes indaguen, ¿sí? Es así de sencillo y concreto, y esto es re importante entenderlo. Apuntamos al trabajo interno. Yo me terminé dando cuenta que el tiempo lineal es aquella cosa que en determinado momento una persona sí o sí va a tener que enfrentar si quiere seguir creciendo en conciencia. Mientras quede anclado en el viejo paradigma del tiempo, hay un montón de cosas que no va a poder destrabar, ¿sí? Entonces es como que el universo nos obliga a develar eh, los misterios del tiempo en determinado momento del periplo evolutivo, ¿no? Entonces vamos a ver brevemente, para ir entrando en tema, lo que el tiempo no es.
Este es un tema también bastante rico y amplio. Yo acá, obviamente, lo estoy simplificando, ¿sí? ¿Qué piensan que es el tiempo? Usualmente, en la conformación de esa idea de que el tiempo es algo que se mueve y que va del pasado al futuro, eh, nosotros tomamos ciertos fenómenos del mundo que nos rodea, lo que acá vamos a llamar la horizontalidad, o sea, la manifestación que nos llega por vía de los sentidos, ¿no? El plano de la substancia, que impacta en los cinco sentidos y luego el cerebro lo retraduce y nos devuelve unas interpretaciones en base al nivel de nuestra conciencia, ¿no? Pero ese mundo externo lo podemos ver juntos, ¿no? Lo podemos compartir, objetivo, podríamos decir. Nosotros observamos que alterna el día y la noche, observamos que alternan las cuatro estaciones, ¿no? Verano, invierno, y que retorna sobre sí, o sea, finalizado el invierno vuelve a empezar la primavera y así como que se repite el ciclo. Entonces eso nos da la sensación de que el tiempo está pasando, ¿sí? De que, bueno, ahora es de noche y ayer fue de día, perdón, el día que pasó fue de día, en el pasado fue de día, y bueno, y mañana nosotros presuponemos que va a volver a ser de día, ¿no? Porque todos los días tiende a salir el sol, ¿no es cierto? Entonces eso nos da como una idea de continuidad, una idea de continuidad. Pero permítanme decirles que el tiempo en realidad no tiene nada que ver con el movimiento de los astros. Imaginemos, no sé, que de pronto la Tierra se detiene o lo que sea, las estrellas dejan de girar en el cielo o lo que sea, pero imaginémonos que todo se congela, no sé, se quedó sin pilas. Bueno, nosotros no es que nos vamos a quedar congelados como en una película cuando ponemos pausa, ¿entienden? Esto me parece sumamente razonable, simplemente, no sé, va a ser siempre de día, si tal cosa es posible, ¿no? Colapsaría el ecosistema, pero no importa, va a ser siempre de día o va a ser siempre de noche. Pero nosotros seguiríamos con nuestras vidas, o sea, no tendría por qué ponerse pausa en el tiempo y nosotros quedar petrificados. Entonces, seguiríamos sintiendo intacto el fenómeno del tiempo. Entonces, evidentemente, nosotros relacionamos una cosa con otra, pero en realidad eso es lo que hizo nuestra mente. El tiempo no tiene nada que ver con esos movimientos en el espacio, ¿no es cierto? A esto se le suma otra constatación objetiva que tiene que ver con los cambios que percibimos en nosotros y en las personas que nos rodean. Nosotros podemos observar, constatar con nuestros sentidos que nace un bebé, crece, se desarrolla, madura, después va envejeciendo y después cuando es viejito vemos que se muere. Vemos que nosotros estamos siguiendo un camino similar y vemos que esto le pasa a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, nuestra mente liga esto con la idea de que el tiempo está pasando. ¿Por qué estoy envejeciendo? Porque el tiempo está pasando. Ahora, les voy a hacer un símil con el ejemplo anterior. Si nosotros pudiésemos, supongamos que se descubre la manera de no envejecer nunca más y quedar eternamente joven. Y ahora imaginemos que toda la humanidad no envejece más y es eternamente joven. No se congelaría el tiempo de vida, lo que llamamos el tiempo. No quedaríamos congelados y petrificados en la juventud. Seguiríamos viviendo, solo que ahora notaríamos que no envejecemos. Entonces, fíjense que nuestra mente de nuevo juntó dos fenómenos y la sensación o la experiencia, la constatación de que envejecemos, nosotros hablamos del tiempo de vida, ¿no? Sentimos que nosotros tenemos un tiempo de vida, que el tiempo avanza, que el tiempo se va y que tenemos un tiempo limitado. Cuando muramos se nos va a haber terminado el tiempo, ¿no es cierto? Esto es una ilusión. El tiempo en realidad no tiene nada que ver con las mutaciones que acontecen en el plano de la sustancia, ya sean movimientos de los astros, día, noche, estaciones o cambios
en el entorno, en el propio cuerpo físico. El tiempo no tiene nada que ver con esas mutaciones. Hay una tercera forma, que esta es un poquito más convencional, que obviamente tiene que ver con las formas que la vida en sociedad, en la humanidad, las formas en que hemos adoptado para organizar el tiempo, ¿no? O sea, los calendarios y los relojes, que son arbitrariedades absolutas, ¿sí? El calendario podría ser otro, podría estar organizado de otra manera. Entonces nosotros, de alguna manera, al estar en la vida social, desde muy chiquitos, tenemos tan introyectado el tiempo, tal como lo mide la sociedad, que hemos reforzado esta ilusión de que el tiempo es real y está pasando. ¿Por qué? Porque el aparato del reloj se mueve, porque hace un rato eran las 5 de la tarde y ahora no. Y no va a volver el tiempo de las 5 de la tarde porque ya pasó. Entonces la mente nos refuerza esa ilusión del tiempo que pasa. Del mismo modo tenemos el tema del calendario, ¿no? Bueno, el año 2024 ya pasó, es el pasado. El año 2027 es el futuro. Nosotros olvidamos muy a menudo que no estamos nunca ni en la hora que dice el reloj, ni en la fecha que dice el calendario. Eso es un invento, es un invento que tiene el objetivo de organizar la vida en sociedad, ¿no? Porque si no sería un caos, lo cual está bien, pero tiene tanta realidad como pueden tenerlo las líneas de paralelos y meridianos o, por ejemplo, los límites políticos entre los países. Son una convención, es un invento humano. Entonces, así como en el espacio no vamos a encontrar nunca una raya que divide Argentina de Chile, ¿sí? O el meridiano, un meridiano del otro, del mismo modo, en el tiempo real nunca vamos a encontrar una fecha ni una hora. ¿Está bien? Ahora, estas tres formas de percepción de lo que nos rodea se conjuga con la vivencia subjetiva, ¿sí? Y acá es donde entran facultades del ser humano. Otras especies la tienen, pero a nivel más rudimentario. Por ejemplo, la imaginación, la memoria, ¿no? O sea, el desarrollo de la mente humana que puede jugar con la imaginación, que puede jugar con la memoria. Vamos a hablar ahora un rato de la memoria. La capacidad de la memoria no implica que el pasado sea real. Para nada, para nada. Entonces, nosotros olvidamos eso o nunca lo tomamos adecuada conciencia de esto. Entonces, las facultades, las capacidades que tiene nuestra mente se mezclan con estas cuestiones que hablábamos recién y nos refuerzan esa convicción de que el tiempo es una línea, de que el tiempo se está moviendo. En aeronáutica circunscribimos 5 creencias que sostienen el paradigma de tiempo convencional. No las vamos a hablar acá para no extendernos tanto, pero yo se las quiero resumir en la primera que de alguna manera engloba a todas. La idea del tiempo como algo que se desplaza, que avanza, que se mueve, ¿sí? El tiempo dinámico y unidireccional, porque no se mueve hacia atrás, ¿no? No. Todo el tiempo parecemos estar corriendo, queramos o no, estamos moviéndonos hacia el futuro. El futuro nos viene, supuestamente, y el pasado queda atrás. Permítame decirles, y acá vamos a tener muchas oportunidades para desnudar esta ilusión, para que no quede en algo teórico, y después con las meditaciones la idea es que ustedes integren esto. Esto es una completa y absoluta ilusión. El tiempo no se está moviendo hacia ningún lugar. Ahora, imagínense que nosotros, no sé, deja de moverse el sol en el cielo, este, dejamos de envejecer porque se descubre la pastillita de la juventud eterna, abolimos los relojes, abolimos los calendarios, igual la vida social en ese caso creo que sería un caos, pero no importa, y perdemos la capacidad de recordar cosas,
Vieron que hay gente que se golpea la cabeza o enferma y no puede recordar cosas. Y también perdemos la capacidad de imaginar o de prever, de imaginar posibles sucesos eh, que puedan acaecer. Imagínense que perdemos todo eso. En ese caso, ¿desaparecería el tiempo? Yo creo que no. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿qué cuernos es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Vayamos de a poquito tirando de ese hilo. No se preocupen, no se apuren. Esto es algo para ir masticándolo, para ir saboreándolo, para ir encontrándose. Y tenemos toda la eternidad. Entremos por el lado de la sensación de la hora. No sé si alguna vez se plantearon, ¿no? Hace no mucho vieron que se puso de moda este tema del poder de la hora, ¿no? Eckhart Tolle y todo eso. Eh, ¿Qué es el ahora? ¿Por qué siento el ahora? Nunca se preguntaron eso. ¿Por qué puedo sentir el ahora? ¿Ustedes tienen la sensación de ahora? Me van a responder todos que sí. O sea, hay que estar muy loco para decir que no. Sí, sí, por supuesto. Yo siento ahora. ¿Qué cosa sentís ahora? Y yo siento que soy ahora. Yo siento que soy ahora. Se me mezcla confusamente con el hecho de existir en un cuerpo físico. Ese es otro tema, que después lo vamos a hablar en otra ocasión. Pero el hecho es que yo siento que es el ahora. ¿Y cuándo sentís ese ahora? Y una pregunta medio redundante, ¿no? Ahora. Pero ¿ahora cuándo? O sea, ¿en cuál ahora? Vamos a poquito. Eso que nosotros llamamos ahora, y esto lo vamos a dejar para más adelante, el ahora, inclusive el ahora, que es la raíz de todo tiempo, si nosotros sondeamos mucho más, un día vamos a descubrir que el ahora es ilusorio. Ni siquiera el ahora existe. Ah, no, pero entonces, ¿qué es lo que existe? El ser. Me terminé dando cuenta, y es algo que a mí me maravilla y me entusiasma, y me genera como una felicidad interior, decir, eso que todos los seres humanos buscamos por todas partes está tan cerca, está tan cerca. Nunca nos hemos movido ni siquiera el grosor de un cabello de la eternidad. Uno puede decir, bueno, no, pero para, eso es un artículo de fe. Yo no sé si eso es así. En aeronáutica podemos ir descubriendo que sí, aparentemente sí. Todo parece indicar que sí, que es así. Eso que llamamos ahora existe sencillamente porque tú eres. En cierto modo no existe la hora, sino lo que existe es el ser. El ser es ahora. Entonces, cuando el ser es en la manifestación de la substancia, que ese es un tema que vamos a hablar ahora, cuando el ser es en una forma, por ejemplo, en un cuerpo, introduce la dimensión raigal del tiempo. ¿Por qué? Porque es el punto inmutable que permite contrastar las eternas mutaciones del plano de la sustancia. Porque allá afuera, si algo podemos tener seguro, es que todo muta siempre. Si nosotros no tuviésemos un ser anclado en el no tiempo, que algunos han llamado eternidad, no podríamos sentir el tiempo. Ténganme paciencia, ténganme paciencia. Esto hay que darle muchas vueltas y es fascinante. Y lo pueden constatar, ¿sí? Lo pueden constatar para que vean que después de todo no estoy tan loco. Entonces, el ser es a cada instante. Pero, ¿cuál instante? Entienden que ya la idea misma del instante se vuelve superflua. El ser es y punto. Entonces, el ser manifestado en el plano de la sustancia, por ejemplo, en un cuerpo,
tiene la sensación de ser. ¿Cuándo? Constantemente. Entonces lo atribuye, afuera está todo mutando todo el tiempo, y lo experimenta indirectamente como la sensación del ahora, la sensación de ser ahora. Entonces, el ahora yo siento que es la sombra, es como la sombra que proyecta el ser contra la pantalla de las eternas mutaciones. ¿Sí? Allá afuera, la infinitud, la danza de la sustancia, que es pura vibración, un eterno juego incesante. Adentro, la eternidad del ser, que no conoce el tiempo, que nunca se movió un ápice de donde está, que es estático, no es dinámico ese tiempo. Entonces nosotros podemos formularlo también en primera persona, ¿no? Yo siento que soy ahora, no necesito que venga Nicolás y me lo diga, yo siento que soy. ¿Cuándo? Ahora. Y ahora también siento que soy. Y también ahora siento que soy. Entonces, si nosotros corremos el velo de la ahoridad, de sentir el ahora, vamos a encontrar el ser. El ser que sos. ¿Qué sos? Y permítame decir que siempre fuiste y que siempre serás. Entonces la sensación de ahora es como que sentimos que interpenetra todos los momentos de esa supuesta línea que avanza. Pero entonces, ¿dónde está el futuro? No, bueno, no, en ninguna parte. ¿Alguien alguna vez fue a ese lugar? No. ¿Podés ir vos ahora? No. Lo mismo con el pasado, ¿no? Entonces, este, ¿qué onda? ¿No? Dicho en criollo. Sigamos. A esta ahoridad en avionáutica le damos el nombre de verticalidad, apelando a la simpleza sagrada de la geometría. El eje vertical, que es eterno y que es el eje de tu propio ser y que es el eje de todo lo que existe, de todo lo que es, vamos a decirlo así, es la primera dimensión del tiempo, que en realidad es la única dimensión del tiempo real. Ahora, acá la cosa se vuelve compleja, ¿no? No es tan simple, ¿no? Y ahora vamos a tratar de ir develando esta cuestión, ¿no? Porque está bien, es muy lindo, sí, yo ya leí el libro de Cartole, sí, muy lindo la obra, pero ¿sabés qué? Alguien puede negar, alguien de ustedes puede negar el poder tremendo, tremendo que tiene, vamos a decirlo así, el pasado. ¿Qué me van a venir a mí a decir que cuando era chiquito no abusaron de mí? Pero por supuesto, y eso está en el pasado, y eso a mí me afecta y me hace mal. ¿Cómo vas a decir que eso no existe en ninguna parte? ¿Alguien puede negar el influjo que tiene la memoria, el pasado, sobre la manera en que hoy somos y sobre lo que hoy hacemos y cómo es el mundo y cómo reiteramos todo el tiempo lo mismo? El pasado tiene un poder tremendo. Entonces, ¿qué onda? Bueno, vamos a hablar un poquito de las tres dimensiones del tiempo, que son como capas de una cebolla, ¿sí? Entonces, la verticalidad es el eje o la raíz de todo tiempo, que es el ser. Si no existiera el ser, estoy convencidísimo de que nadie podría sentir el tiempo. El tiempo no existiría. Eh, Allá afuera sucede la danza de la substancia, que es distinta del ser. Y allá afuera tenemos lo que en aeronáutica llamamos la horizontalidad, el plano de la manifestación, que no hace falta creer o no creer en esto, simplemente abran los ojos y miren alrededor. Yo siento que soy y eso nos conecta con una dimensión que es eterna. Al mismo tiempo siento que existo en un cuerpo y este cuerpo tiene historia. Y como ahora vamos a ver un poquito más minuciosamente, si no fuese por la historia, mi cuerpo no podría ni existir una milésima de segundo. Yo soy historia.
Y esto no es un dogma, esto es así, es real y lo podemos demostrar. Todo es historia, todo es pasado allá afuera. Entonces, lo que observé es que en el plano de la substancia, las cosas son, como bien dice Rupert Sheldrake, porque fueron como fueron. O sea, allá afuera, en el plano de la horizontalidad, distinta del ser, en el plano de la manifestación cósmica, lo que predomina es el misterio, el enigma del pasado. Vamos un poquito en dirección a eso, ¿sí? Entonces el ser es todo el tiempo, sencillamente porque no es temporal. ¿Entienden la aclaración? Por eso es todo el tiempo. Eh, Ahora nosotros olvidamos eso y ello se debe a que estamos con la conciencia demasiado subyugada por las manifestaciones del plano de la substancia, por las evidencias de los sentidos, por el caos que nos llega constantemente por vía de los sentidos, y eso nos hace olvidar o velar esa dimensión eterna. ¿Eh? Entonces, el camino espiritual nos enfrenta con ir separando el trigo de la cizaña y poder entender lo que subyace detrás de estas cuestiones, ¿no? En el plano de la horizontalidad emerge lo que se conoce como la segunda dimensión del tiempo. Todo lo que existe con una forma en el espacio, incluyendo nuestros cuerpos, la sociedad, el planeta, los ecosistemas, los animales, las plantas, los minerales, absolutamente todo, un objeto, todo, todo. Y no hace falta que me crean. Váyanse de esta charla pensándolo y reflexiónenlo. Todo es pasado. Todo lo que existe en una forma gracias a una herencia de un trabajo hecho en el pasado. Y la forma, en rigor, no es, sino que es producto de lo que fue, de lo que se hizo antes sobre ella. Entonces observé que hay una propiedad fundamental, así como es fundamental la eternidad en el ser atemporal, del mismo modo, en el plano de la manifestación, en ese juego de la sustancia que se ordena en torno a formas en el espacio, incluyendo nuestros cuerpos, es fundamental el pasado. Pero habíamos dicho que el pasado no existe, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Existe o no existe? Porque es claro que todo lo que podemos observar allá afuera, incluyendo nuestro cuerpo, es puro pasado. Este, no me crean, miren por la ventana, miren alrededor suyo. ¿Cómo podrían explicar siquiera algo si no fuese por algo que pasó antes? Esta computadora, el termo, el mate, mi cuerpo, mis órganos. ¿Cómo podría el diseño de mi cuerpo funcionar si no fuese gracias a un periplo evolutivo, si no fuese gracias a mis padres, si no fuese gracias a los ancestros, si no fuese gracias al orden que adoptó la vida, si no, no estaría en un cuerpo con dos brazos y dos piernas? Entonces, ¿por qué las cosas son como son? Como dice el científico Rupert Sheldrake, las cosas son como son porque fueron como fueron. Pero ¿en dónde sucede eso? En el plano de la manifestación. Lo único que no necesita de ningún pasado, de ninguno, para ser como es la verticalidad, es el ser, es lo que en el fondo siempre fuiste y nada te va a poder quitar porque es lo que sos. El ser espiritual, la dimensión espiritual del cosmos, la raíz de todo tiempo. ¿Está bien? Entonces, toda forma manifiesta es pasado. La forma es pasado, como les decía hace un rato, ¿no? No hay forma de explicar nada de lo que vemos allá afuera si no es apelando a algo que se haya hecho en otro momento. Ahora, ¿eso significa que el pasado es real? No necesariamente.
significa que en la sustancia hay una propiedad fundamental, que si nosotros sacamos esa propiedad, directamente el cosmos se diluye en el caos absoluto y podríamos decir desaparece, no existe más, que es la memoria. Yo me terminé dando cuenta, indagando, profundizando, que el hecho de que exista la memoria como una propiedad cósmica, porque permítame decirles, todo tiene memoria, todo tiene memoria. Obviamente que las formas más sofisticadas de vida tienen una memoria más abultada y una memoria más sofisticada, pero todo tiene memoria. La plantita, el mineral, el animal, hasta se ha descubierto que el agua tiene memoria. No sé si lo sabían, pero esto se descubrió científicamente. Entonces, está bien, ustedes me pueden decir, bueno, no, pero el velador de mi habitación no tiene memoria. No, claro, porque no está interpenetrado por un espíritu vivo. Es una forma que un espíritu vivo le dio a la madera y a los materiales que conforman el velador. Entonces el velador no tiene memoria, pero retiene la forma que le dio un organismo con memoria. ¿Sí? ¿Está bien? La representación geométrica más apropiada para la memoria es el círculo. Fíjense que el círculo es nuevo solamente la primera vez. Después simplemente es una reiteración de lo mismo, ¿sí? Y lo que observo es que en el plano de la sustancia, en el plano de la manifestación cósmica, todo tiene una tendencia ciega y constante, y eso tiene una razón de ser, de volver constantemente sobre sí. Obviamente lo logra a través de la memoria. ¿Sí? Esto fue simbolizado en todas las tradiciones del mundo con una gran serpiente. ¿Sí? En el fondo de los tiempos, siempre que se hablaba de esta serpiente, se hablaba de la memoria. Y se los puedo demostrar en mitos de todas las tradiciones. En China, en Egipto, en Sumer, en la América precolombina, entre los nórdicos, en todas partes, yo les puedo demostrar que están hablando de la memoria. Parece mentira, pero es así. Ellos sabían que en el plano de la manifestación no se lo podían explicar y nosotros tampoco nos lo podemos explicar. Pero hay una propiedad fundamental que es de volver sobre sí. La memoria intenta retener lo que pasó en las perpetuas mutaciones de la sustancia, porque está buscando organizarse y no hay otra manera de hacerlo. Nosotros nos organizamos fundamentándonos en la memoria, ¿sí? Ahora, obviamente, gracias a Dios, esta no es la única propiedad, porque si no, todo quedaría encerrado en un bucle y la evolución sería un imposible. La evolución, que más allá de cómo suceda, ¿sí? Pueden creer en Darwin o pueden no creer en Darwin y lo que sea, no importa. Nadie me puede negar que la evolución no existe. Es un hecho que lo vemos por todas partes, en nuestra propia vida, en los ecosistemas, en los animales, en las plantas, en nuestro prójimo. La evolución, o sea, el movimiento que trasciende a totalidades mayores, incluyendo y trascendiendo al mismo tiempo. Es axiomático en el cosmos. ¿Cómo explicar si no las moléculas? ¿Cómo explicar si no los tejidos, los órganos, los ecosistemas? ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicar? Hay algo que, si bien se organiza con base en la memoria, todo el tiempo tiende a superar las totalidades logradas. Entonces, gracias a Dios, no es solo circular el universo. Pero esa fuerza es constante. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá les doy un ejemplo. En la mitología hindú se le llama Ananta Shesha, que es la serpiente cósmica. Por favor, no le metan elementos de malignidad o todo eso que no tiene nada que ver, ¿sí? Es simplemente eso. O sea, una fuerza viva, viva, viva con inteligencia, que tiene grabadas en su piel las memorias, pero que tiene una tendencia a curvarse. Ese es el símbolo. ¿Sí? Nuestros ancestros pensaban en imágenes, no eran como nosotros, que somos tan racionales. Ellos pensaban en imágenes. Entonces tomaban un símbolo de la naturaleza, y entonces el símbolo más apropiado era la serpiente. Ananta Yeya significa infinita
que permanece. Y es la base del cosmos. Y sirve a Vishnu, el preservador. ¿Sí? Entonces podemos definir a la memoria como la... O sea, ¿qué es la memoria? Es la retención de las impresiones experimentadas o vividas durante el transcurso de las transformaciones y mutaciones de la sustancia. ¿Sí? Entonces, si no hubiese memoria, los sucesos serían evanescentes. Nunca se hubiese formado un cuerpo humano, nunca se hubiese formado un ecosistema, nunca se hubiese formado un planeta, nunca se hubiese formado absolutamente nada si no fuese por la memoria. Por eso entiendan que es una propiedad raigal del cosmos. Entonces, evidentemente, el cosmos tiene la propiedad de retener lo que va pasando. ¿Sí? Esto es innegable, indudable, ¿no? Lo que le rompe la cabeza a los científicos y a los filósofos es dónde cuerno se aloja la memoria. ¿Sí? Pero no podemos dudar de ella. ¿Sí? Entonces todo se estabiliza, todo se organiza, todo se ordena, todo es capaz de evolucionar gracias a que tiene memoria. Si no tuviese memoria, no habría evolución, no habría aprendizaje, no habría retención de nada. ¿Sí? Ahora, entonces atacaba todo maravilloso, pero hay un momento en el periplo de la corriente de vida que evoluciona, en donde me di cuenta que la memoria termina planteando un desafío. O sea, ya nos queda chico el zapato de esa tendencia a repetir siempre con base en el pasado. Pero antes de entrar en eso y en el enigma de la espiralidad o de la tercera dimensión del tiempo, vamos a ver un poquito este tema de la memoria. La, la ciencia la ha buscado en el cerebro y no la encontró. Se sabe que hay una relación entre la memoria y el cerebro, pero bueno, no han encontrado la memoria en el cerebro. O sea, correlación no significa causalidad. ¿Está bien? Se la ha buscado luego en el ADN, ¿sí? Y esto ha sido una decepción mortal, mortal. Se sabe que tiene cierta relación con el código genético, pero no, hasta la fecha no se la encontró ahí, ¿sí? Y yo considero que nunca la van a encontrar en tanto la busquen en la materia, ¿sí? Porque no está guardada, no es material la memoria. Nosotros apelamos mucho a la teoría de los campos mórficos, que es un nombre moderno y científico para hablar de lo que los antiguos llamaban el akasha, ¿sí? Ahora, el pasado no existe, la memoria sí existe. No estamos moviéndonos en ninguna línea de tiempo, pero ¿quién puede negarme que las memorias, muchas veces, o diría permanentemente, a nosotros los humanos, nos plantean ciertos problemas? ¿Sí? Cuando vamos al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, o incluso cuando vamos al médico, estamos tratando con un problema de la memoria. Entonces, no es tan simple como decir, bueno, pero esto no existe y ya. ¿Sí? Eso nos condiciona. Entonces, en avionáutica tratamos de comprender la naturaleza del pasado ilusorio, comprender la naturaleza de cómo funciona la memoria, porque tiene una forma de funcionar muy específica. Y cuando entendemos eso es muy liberador. Es muy liberador. Y para mí plantea una revolución drástica, drástica, absoluta. Es una transformación de paradigma que no tiene vuelta atrás. Terminamos comprendiendo la función amorosa que tiene la memoria, pero que nosotros hemos desarrollado un vínculo perverso con la memoria. Perverso en el sentido de que se ha desvirtuado, ¿sí? Se ha descarrilado. De manera que no tenemos por qué vivir una vida producto del pasado, girando en un bucle eterno, siendo siempre la misma persona, con los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, los mismos problemas de salud, las mismas imposibilidades. ¿Entienden? Eso es estar usando el cuerpo y el cerebro como una máquina de pasado.
Entonces, la aeronáutica nos ayuda a develar ese enigma, para entender que no tenemos por qué vivir así. Para eso tenemos que profundizar en el misterio de las tres dimensiones del tiempo y de sus capacidades. Y después, ¿cuál es el fenómeno cósmico que está detrás de esa dimensión temporal? Porque la mente se ha creado todo un invento al respecto, pero no es más que un invento de la mente. Dejando de lado el condicionamiento de la mente, ¿qué es el tiempo y cómo podemos vivirlo conscientemente y no sufrirlo pasivamente? ¿Sí? El pasado puede ser transmutado, porque el pasado es memoria y la memoria puede ser transmutada. Esto se debe a que las memorias no son cosas en sí, sino estados de relaciones. Sinapsis, dicho en términos modernos. ¿Quién te dijo que sos víctima eterna de una sinapsis? Ay, no, pero a mí me pasó tal y cual cosa. No sé, mi papá me pegaba o lo que sea. Ay, pero no sabés lo que me pasó a mí. A todos nos pasó cosas. Ay, no, pero vos no sabés lo que me pasó a mí. Nosotros no estamos esclavizados en sucesos inamovibles y rígidos. Y grábense bien lo que voy a decir. Nosotros estamos anclados en un formato de la conciencia. Lo que nos esclaviza y nos determina a sostener ciertos pensamientos, ciertas emociones y ciertas conductas es un formato de la conciencia. ¿Quién me puede decir que eso no se puede cambiar? Entonces en aeronáutica terminamos comprendiendo que así como somos en la eternidad, en la verticalidad, en el eterno ahora, fuente, origen y meta de todo buscador espiritual de siempre, del mismo modo existimos en la manifestación horizontal y circular en lo que se llama un plano de tiempo. Esa es la segunda dimensión del tiempo. Nadie puede existir en una forma si no es ingresando en esta corriente, en esta gran serpiente que es puro pasado. Che, pero Nicolás, hace un rato dijiste que no existía el pasado. Perdón, usamos el lenguaje como una metáfora. Entramos en una corriente de memorias. Y uno puede decir, bueno, pero ¿y cuándo empieza eso? O sea, en algún momento tuvo que haber empezado. La infinitud no tiene comienzo ni fin. La vida es infinita, así como Dios es eterno, porque la vida es Dios. La dualidad es aparente. Y esto lo aclaro porque muchos pueden decir, pero vos estás cimentado en la dualidad, en el dualismo. No. Profundizar el misterio de ser y el misterio de existir nos hace enfrentarnos con estas verdades. No tiene por qué implicar un dualismo, ¿entienden? La manifestación sucede a través de una dualidad, pero que subyace una unidad implícita. Pero bueno, volvamos. Todos existimos porque habitamos un plano de tiempo que es pura herencia y que depende al 100%, y escuchen bien, al 100%, no al 99% de la memoria. De hecho, sin entrar en esa corriente de cosas que se hicieron antes, porque están grabadas en la memoria, ¿sí? No podríamos ingresar en la manifestación. Entonces terminé descubriendo, y lo estoy comprobando en mí mismo, vamos a decirlo así, que el pasado cambia. De hecho, se lo voy a decir así, hay tantos pasados como niveles de conciencia. Un Buda iluminado, o un Cristo, o un Viracocha, o como le quieran llamar, un ser trascendido que logró la conciencia mística, o como le quieran llamar, créanme que no interpreta su pasado de la misma manera que nosotros. Y si nosotros logramos el nivel de un Buda, vamos a decir así,
¿Cómo veremos nuestro pasado? ¿Cómo lo veríamos en tal caso? Lo veríamos muy diferente. A tal nivel que se dice que en niveles de conciencia muy elevados, todo el pasado infinito de la historia de la humanidad y del fondo del universo, desde el fondo de los tiempos, si es que tal cosa existe, no es sino la manifestación de la compasión y del amor eterno, lo cual es increíble. Pero bueno, ¿cuánto tenemos que escalar nosotros en la transmutación interna, en la alquimia interna, para llegar a ver realmente que el pasado es así, que la memoria es así, que todo siempre pasó con esa tendencia amorosa, no por una cuestión malévola, no por una cuestión diabólica? ¿Cuánto tenemos que elevar, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes revelaciones que presentamos en la ionáutica y que se puede y se debe constatar por cada uno. El pasado no existe, la memoria sí existe. ¿En dónde? En el plano de la sustancia, en tu cuerpo, en tu mente, que trabaja para la sustancia, que es sustancia. ¿En el ser hay memoria? No, porque en la eternidad no hay memoria, hay ser. El ser no necesita ninguna clase de memoria, así como no necesita de ninguna clase de evolución para ser. Obviamente que acá nos estamos empezando a codear con los grandes misterios del cosmos. Nadie va a venir a tener la pretensión de tener la verdad, menos que menos explicarla en palabras, ¿no? Acá estamos tanteando el misterio. Pero bueno, retrocedamos un poquito. Entonces, lo que da sentido y coherencia al supuesto pasado es un formato de tu mente. ¿Cómo no va a poder ser transmutado? Estamos anclados en un plano de tiempo. Ese plano de tiempo está muy determinado por la memoria, porque así funciona el plano. No porque sea malo, sino porque es bueno. La naturaleza o la gran diosa cósmica o como quieran llamarle, no tiene otra mejor forma de mantenerte, de estabilizarte, de ordenarte para que puedas existir, para que puedas evolucionar. Así funciona la sustancia, ¿sí? Entonces tenemos dos grandes dimensiones fundamentales de todo lo que existe. Y esto no es un dogma, esto lo pueden ver, lo pueden sentir, lo pueden indagar. La verticalidad y la horizontalidad, que también le llamamos circularidad, pues es una horizontalidad circular. ¿Sí? Y en términos de tiempo, la verticalidad provee la horidad. El ahora, en realidad, es el ser siendo. Y la sustancia provee la memoria, lo que nosotros coloquialmente llamamos pasado. ¿Sí? Y en lo que todo el universo se apoya para existir como forma, esa serpiente Ananta Sheya que hablan los hindúes, que es todo lo que existe, es esa serpiente, y que sirve a Vishnu, el preservador, ¿sí? Un dios amoroso que preserva para que las cosas se organicen y puedan evolucionar. ¿En qué? En formas, en vehículos, en herencia. Nacer es nacer a una correntada de herencia, ¿sí? Es complejo el tema, es vasto, es profundo. Así que insisto, ténganme paciencia. El ser es inmutable. Vos sos, punto. Ay, algún día dejaré de ser. Bueno, no importa. Podés creer que cuando te morís dejás de ser, no importa. Pero vos no podés negar que sos y que sos constantemente. La sustancia, en cambio, es mutable. Si no fuese por el contraste de un ser eterno, siendo en el plano de esa serpiente de la manifestación y siendo consciente en la manifestación, si no fuese por ese ser inmutable en el plano de la mutación, no tendríamos algo para contrastar nada, entonces el tiempo no emergería. No tendríamos la sensación de tiempo. Todo sería una mutación perpetua y eterna. ¿Por qué sentimos el tiempo? Lo voy a repetir, porque hay un punto de anclaje fijo en lo que llamamos la primera dimensión del tiempo, que es tu ser, y lo vamos a decir así. Empezá a indagarlo. Es Dios.
Bueno, ¿no te gusta la palabra Dios? Es el gran espíritu. ¿No te gusta la palabra gran espíritu? Bueno, es la realidad fundamental, como le llaman los tibetanos, o como le quieras llamar. Pero bueno, es lo que sos, y es lo que todos somos, porque la separación es aparente. Es la esidad pura. Bueno, entonces, resumiendo y repasando, y vamos ingresando en la última fase de esta introducción. Espero no haberlos mareado, o al revés, espero haberlos mareado. Ojalá los haya mareado. Bueno, si tú sientes que eres, es porque eres espíritu. Si no, no serías. Ahora, el espíritu no está en ningún lugar del espacio, está en la verticalidad, que es el eje y la raíz de toda sensación de tiempo. Algo que vamos a hablar en algún momento, porque es un tema muy apasionante. Yo hice un repaso por todo lo que estudiaron los científicos y por todo lo que estudiaron los filósofos de la historia. Y me terminé dando cuenta que en el 90% de los casos empiezan a hablar del espacio creyéndose que están hablando del tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una tendencia a espacializar el tiempo. Entonces, fíjense que en física, si ustedes googlean, ¿qué es el tiempo? El tiempo es una magnitud física, o sea, espacial. Pero eso es el espacio. Te vuelvo a preguntar, Google, ¿qué es el tiempo? Es una magnitud física, pero me llevaste de nuevo al espacio. Te estoy preguntando qué es el tiempo. Bueno, vamos a medir el desplazamiento de este punto a aquel otro punto del espacio. Bueno, pero ahí estás midiendo algo relativo al plano de la sustancia. No responde a la pregunta esencial. ¿Sí? Eh, Ahora, en el plano de la sustancia, en el plano de la manifestación, no en el plano del ser, sino en el plano del existir, hacemos esa distinción, que yo creo que es crucial, ¿no? Para empezar a tirar del hilo de la realidad. Yo siento que existo en un cuerpo, pero siento que soy. Tengo la intuición o la corroboración. Quienes hayan tenido experiencias cercanas a la muerte lo saben. Yo lo digo de primera persona. Lo digo de primera persona, con la mano en el corazón se los digo. No me cabe la menor duda. Y no necesito leerlo en ningún cuaderno, ¿entienden? Que yo soy más allá de que existo. Y cuando muera, voy a seguir siendo. Bueno, todo lo que existe en el espacio con una forma, existe porque existió antes. O porque entra en la correntada de la memoria. Entonces la forma, la manifestación es puro pasado. Es pura memoria. Ahora tiene una ley de hierro. Y acá es donde entra el desafío que nos plantea el cosmos. Su fuerza ciega de reiteración es extraordinariamente fuerte. Basta con observarse a sí mismo un solo día o un ratito para darse cuenta hasta qué punto estamos metidos hasta el tuétano en este círculo. Y muchas veces, muchísimas, sufrimos por ello. De hecho, se los voy a plantear de esta manera. Allí donde hay un problema con el pasado, hay un problema con la memoria, hay un problema de nuestra relación con la segunda dimensión del tiempo. ¿Entienden la importancia total y radical de nacer a una comprensión más profunda de esas dimensiones? Entendiéndolas, vamos a poder entender nuestros problemas, nuestros agravios. Yo entiendo que acá se acaloran los debates, ¿no? Pero si ustedes me dan tiempo de fundamentarme, de argumentar lo que estoy diciendo, y eso no se va a poder hacer hoy en una hora y media, van a ver que hay un fundamento para lo que estoy diciendo. Terminé descubriendo algo que es increíble. Siempre que algo nos perturba y nos quita el anclaje en la dicha, que es la dicha de ser, porque es incondicional, porque es eterna, no tiene un principio y un fin, lo que los hindúes llaman Sat Chit Ananda, ser, conciencia, gozo. Cuando algo nos quita de ahí, permítame tirarles la pista de que en el 100% de los casos
es tu circularidad horizontal. Vamos a decirlo más técnicamente, es tu memoria. Es tu memoria. Tenés que trabajar sobre eso que por resonancia mórfica te precipitó a la conciencia. Bueno, no vamos a entrar en esto porque sería demasiado, pero les voy a tirar un paneo general y ya vamos a entrar en la última partecita de esta charla. La memoria del universo se organiza en campos de influencia concéntricos que predeterminan nuestra existencia. Nacer es nacer a la herencia. Estar encarnado, o como le quieran llamar, existir, bueno, existir en este mundo. No, yo no creo en la reencarnación. Bueno, no importa. ¿Existís en un cuerpo? Sí. ¿Naciste de papá y mamá? Sí. Bueno, bienvenido, vos tenés existencia. Existir es existir en herencia, desde todos los puntos de vista. Biológico, anatómico, fisiológico, psicológico, social, cultural, y todo lo sentido que le puedan encontrar. Por eso vuelvo al principio. Todas las ramas del saber de la humanidad, sean conscientes o no de ello, están estudiando el tiempo. El enigma grande del tiempo, ¿no? En aeronáutica circunscribimos 6 campos mórficos que funcionan como una holoarquía que nos determinan. Este es el símbolo que yo acuño. eh, Tomo prestada la idea del hexagrama, pero no tiene mucho que ver con el hexagrama, salvo por el hecho de que hay una tríada externa y una tríada interna. Pero no importa, el punto es que podemos objetivar, estudiar, sondear. Acá entra todo el misterio de lo que son los campos mórficos, ¿sí? Lo que los antiguos llamaban los registros akáshicos. Eh, el Yetzirah de los cabalistas, el Yesod de los cabalistas. Todas las tradiciones le han dado nombres diferentes, pero ellos vieron que la memoria está en un lugar, o sea, no importa dónde esté ese lugar, el hecho que está y el hecho que podemos sondearlo. Y la memoria no es una cosa, ¿por qué la palabra holoarquía? Porque la memoria no es un caos, la memoria está ordenada y hay campos mórficos que alojan memorias de cualidades muy diferentes. Entonces logramos circunscribir 3 memorias individuales que atañen más a lo individual y van yendo hacia lo colectivo, que es la memoria del alma o unidad de encarnación, la memoria de la persona, y luego tenemos el campo mórfico familiar. O sea, sí, es un hecho y uno lo puede constatar en sí mismo y es algo realmente increíble. Hay una memoria alojada en algún lugar que es la memoria de nuestro linaje, de sangre, ¿sí? Y que nos influencia y nos determina más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Y a veces de manera muy negativa y hay que hacer un trabajo, ¿no es cierto? Esto los que hacen constelaciones lo saben. No es una teoría loca, ¿no? Esto es real, ¿sí? Entonces, eh, existe un lugar donde está almacenada esa memoria. Al nacer, yo entro en esa correntada y esa correntada me influencia a mí y determina la forma en que yo hoy soy, ¿sí? Soy en el plano de la existencia, o sea, porque existo de una determinada manera, con un cuerpo, con un pensamiento, con sentimientos, con actos, conductas. Pero también tenemos memorias colectivas y hablamos del campo mórfico de raza, el campo mórfico de cultura o de sociedad y el campo mórfico de especie. En términos generales, no vamos a entrar en esto, yo te los presento para que entiendan un poquito. Todo esto hacia la horizontalidad, ¿sí? Todo esto hacia a la gran serpiente cósmica que nos rodea y nos induce a repetir, nos induce a reiterar. Es como decir el pasado que se quiere volcar en el presente. Bueno, pero no es que hay un pasado que se quiere volcar en el presente. En realidad es la fuerza que tiene la memoria. Los campos mórficos, y esto se está estudiando científicamente hoy día, determinan toda forma. Miren si no va a tener influencia sobre las formas presentes. No es el pasado que influencia en el presente, no, es la memoria de la naturaleza que determina toda forma. De hecho, la forma no existiría si no fuese por la memoria. ¿Cómo no la va a determinar? Ahora,
El punto, y acá ya vamos cerrando para entrar a qué apuntamos con todo esto, ¿no? Que intuyo que ya habrán visto también. Las ramificaciones prácticas que tiene esto son muchas, ¿no? Fundamentales. El autoconocimiento, ¿qué es el autoconocimiento sino indagar el tiempo? Cuando yo me pregunto quién soy, ¿no es cierto? Entendiendo las dimensiones del tiempo, podemos decir, bueno, depende. ¿Quién sos en la manifestación o quién sos en lo eterno? Por más que te busques tu verdadero ser en la manifestación, nunca lo vas a encontrar, porque no está ahí. No obstante, tu manifestación muy bien puede ser conocida conociendo la memoria que condiciona a tu forma actual. Y ahí entra la psicología, la psicoterapia, las regresiones, las constelaciones, la carta natal. ¿Por qué soy como soy? Y uno dice, bueno, porque fuiste como fuiste. Y uno ahí tira del hilo del famoso karma, ¿no? De lo que ha pasado antes. En realidad no está en ningún pasado, está guardado en la memoria. La memoria nunca se movió de la hora, ¿entienden? Es tu plano de tiempo, es tu plano de manifestación formal. ¿Te esclaviza? ¿Te hace mal? ¿Tenés ganas de trascenderlo y no sabes cómo? Bienvenido a la aeronáutica. He ahí la cuestión. Todos estamos en esa salsa. ¿Quién puede negar que es un gran, gran enigma? ¿No? Entonces el autoconocimiento tiene dos acepciones. Pero uno puede buscarse en su linaje, buscarse en sus traumas, buscarse en sus vidas pasadas. Y se puede pasar este, por toda la infinitud buscándose y no se va a encontrar. Una cosa va a llevar a la otra, y esa otra, y esa otra, y esa otra, en las perpetuas mutaciones de siempre, porque la vida es infinita. Y uno al final queda en la misma. Pero ¿quién soy? ¿Pero quién soy? Explícame quién soy. La respuesta está en la primera dimensión del tiempo, que irónicamente no nos hemos movido ni el grosor de un pelo de ahí, solamente que nuestra conciencia necesita como un proceso de volver, de reconcientizar, ¿no? Eh, lo que Gurdjieff llamaba el recuerdo de sí, ¿no? El famoso reino de los cielos del cristianismo. Vieron que Jesús decía el reino del cielo está cerca, no decía que estaba cerca en el tiempo. No, 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 ¿no? no, no estaba diciendo, che, ahora Está muteado igual. dentro de un par de años viene el reino de los cielos. No, le estaba diciendo que está cerca, en la verticalidad. Entonces, la espiralidad obedece a la naturaleza profunda del cosmos, que si bien se organiza con base en la fuerza circular que está alojada como memoria en los campos mórficos y que puede y debe ser entendida y estudiada, la espiralidad introduce las potencialidades del campo cuántico. Y por favor, no piensen que al hablar de cuántico estoy hablando de un delirio místico, no. Es algo mucho más simple de entender de lo que muchos piensan. El hecho es que el universo es un vasto campo de posibilidades infinitas, ¿sí? Solo que al ir viviendo, nosotros vamos actualizando una de esas posibilidades, ¿sí? Y esa posibilidad que actualizamos se va guardando en la memoria, porque acuérdense, la manifestación tiene tendencia a guardarse los remanentes de las impresiones que va vivenciando, que va experimentando. Se las va guardando en las memorias, ¿sí? En las memorias que son como océanos acumulados. Y eso la va predeterminando cada vez más. El hecho de estar anclados en un círculo de tiempo no quiere decir que nuestras posibilidades están limitadas. Las posibilidades infinitas del campo cuántico son axiomáticas, son eternas. El punto acá es que hay que entender cómo funciona el campo mórfico y cómo podemos liberarnos de él parcialmente. Y tenemos que entender también cómo funciona el campo cuántico para que nos precipite posibilidades no contenidas en la memoria. Cuando uno ansía o anhela cambiar de vida, cambiar de hábitos, transformar su ser, hacer un cambio radical de vida, no está anhelando liberarse de su plano de tiempo
liberarse de la acción condicionante de la memoria que le hace vivir siempre lo mismo y que le trae siempre los mismos sucesos y las mismas conductas. ¿No es eso un misterio del tiempo? Y al querer transformarse, está de alguna manera buscando sintonizar posibilidades muy reales que no están contenidas como información en la memoria, pero que algo no esté, que algo no haya sido vivido y que por lo tanto no está grabado en la memoria, no tiene por qué ser imposible. ¿Entienden la diferencia? El tema es muy delicado, es muy profundo. Me he encontrado muchas veces con personas que me dicen, no es posible liberarse de los condicionamientos. Y yo les respondo, sea, tu misma idea de que no es posible liberarse de los condicionamientos es una idea condicionante. Por lo tanto, vas a vivir los efectos de tu misma idea. La pregunta es, más allá de tu idea asumida como real, dejemos de lado la idea. Este, ¿Y si sí es posible liberarse de los condicionamientos? Eso es entrar en los misterios de la tercera dimensión del tiempo, la espiralidad. Vieron que decíamos que en la verticalidad está el ser, que genera esa sensación de ahoridad. O sea, el ahora se enraiza en el ser. ¿Sentís que sos ahora? Sí, bueno, es porque sos. ¿Y dónde soy? En lo eterno, sin separación alguna del gran espíritu, porque eso es lo que te hace ser. En cierto modo es como decir que es él siendo. Bueno, pero existo en todo lo que estamos hablando. Estoy condicionado, existo en formas, existo en herencia. Nada de lo que existe existe sin herencia, sin memoria, sin esa fuerza que me encierra, ¿no? Así funciona el cosmos. Pero cuando lo espiritual coteja la sustancia, se vuelve consciente en la sustancia, genera el milagro de la evolución. Y vemos la evolución por todas partes. Y para mí esa es la prueba de que el espíritu existe. Porque si no fuese por el espíritu, hace tiempo ya que la evolución hubiese sido un imposible. Sería el exterminio cósmico. Esto es profundo, se puede fundamentar, ¿sí? Pero básicamente sería algo así. La primera dimensión del tiempo, sumada a la segunda dimensión del tiempo, que es un tiempo relativo, no absoluto, nos da la tercera dimensión del tiempo, que precipita las posibilidades infinitas del campo cuántico. ¿Cuáles posibilidades? La que vos quieras, la que vos quieras. Y eso va a ir dibujando una espiral. ¿Por qué? Porque es el círculo que se sale de su circularidad. A mí me gusta decir así, el espiral es el milagro del círculo. Ese es el misterio de la evolución. Entonces los campos mórficos, esto está muy vinculado a la idea antigua de los dioses, ¿sí? Los campos mórficos son los guardianes de la evolución. Preservan las corrientes de vida hasta que llegue un momento del desarrollo y de la evolución propiamente dicha, en donde puedan tener un despertar de la conciencia de sí, de la conciencia espiritual, de la verticalidad manifestada en la sustancia. Entonces se plantea un desafío. ¿Cómo puedo enfrentar a la fuerza que me condiciona? ¿Cómo puedo enfrentar a la circularidad? ¿Cómo puedo liberarme? ¿Cómo puedo plasmar posibilidades diferentes? Y fundamentalmente, ¿cómo puedo recordar y recuperar mi sitio en la verticalidad? Mi sitio en el jardín del Edén, mi sitio en la plenitud, mi sitio en la felicidad eterna, en el ser. Sin conciencia, orbitamos excesivamente atrapados en el plano de tiempo, condicionados 100% por la memoria. Si ustedes están acá escuchando esto, me animo a decir que la mayoría de ustedes, si no todos ustedes, entienden a qué voy. Y justamente son de quienes
tienen ganas de hacer algo con eso, porque lo han observado con lujo de detalles en ustedes mismos. Saben de qué hablo y saben que plantea un enigma, que plantea un desafío, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces, ¿vieron que al principio yo les hablaba del cerebro y del cuerpo como una máquina de pasado? Bueno, esa no es toda su posibilidad. Este, hay que nacer al entendimiento de cómo funcionan las dimensiones del tiempo para dejar de sufrir pasivamente la segunda dimensión y poder nacer al desarrollo y sobre todo poder anclarnos en la auténtica plenitud que nos da únicamente el ser. Que eso no quita que ustedes en el plano de la sustancia dancen, porque por eso existen, forman parte del designio. Entonces, de las tres dimensiones del tiempo, después se desprenden los tres trabajos específicos en aeronáutica, que se nos plantea un trabajo de autoconocimiento, ¿sí? O sea, de sondear las memorias y de entender por qué somos, porque fuimos como fuimos, o porque nuestro linaje, o porque los humanos fueron como fueron. ¿Qué trabajo tenemos que hacer en ello? Nadie se puede desentender de ese trabajo. ¿Por qué? Porque la infinitud es una y la humanidad es una sola. Entonces, en tanto existamos, tenemos un deber. No un deber en el sentido tedioso de, oh, tenés que hacer esto. No, no, no. Porque es la vida pulsando por mejorar. Entonces habitamos herencia, estamos hermanados con todo. Sin explicar el todo, no podríamos explicar nuestra existencia. Por lo tanto, tenemos un deber, los que despertamos una vida consciente, que es dejar de vivir ciegamente y empezar a sanar, poniendo nuestro granito de arena en la limpieza, en la purificación, en lo que yo llamo la higiene de campos mórficos. Créanme que es liberador y créanme que hace muy bien. Y cuando uno limpia un campo mórfico, se encuentra con que ese círculo se convierte sutil pero bellamente en una espiral. Y dejamos de repetir. Y la vida nos trae algo nuevo y maravilloso. El campo cuántico precipita posibilidades no contenidas en la memoria. ¿Están hartos de su círculo? Bienvenidos al club. La única forma de salir de ahí va a ser enfrentando el enigma del tiempo, porque eso tiene que ver con el enigma de tu pasado, con el enigma de tu memoria. ¿Sí? Eso es un aspecto del trabajo. El otro es el anclaje iónico, o sea, el anclaje en la vertical. Cuando uno se sienta a meditar, no importa si sos budista, hinduista, cristiano o lo que sea, todos están buscando anclarse en la eternidad del ser, en la esidad pura, en el propium, en el sí mismo o como le quieran llamar, en el Christos interno o como le quieran llamar. Entienden que la meditación es la práctica universal de la búsqueda de anclarse en lo que en definitiva es, fue y será, la verticalidad. Ahí está la verdadera fuente de nuestra felicidad y en ningún otro lado. Ustedes pueden decir, pero entonces, pero pará, vos te anclás en la verticalidad, sos feliz, estás realizado, y bueno, y después no tenemos más nada que limpiar. No, que limpien otros. Bueno, resulta que no es así. No es así. En tanto existimos, existimos acá. Eh, y luego el misterio del campo cuántico, el misterio de precipitar, el misterio de materializar, tiene que ver con la espiralidad. Si entendemos cómo funciona el campo cuántico, ahora, no en el futuro, en aeronáutica decimos, tu potencial más increíble, que pocas veces te animás a soñar, que no te animás a soñar porque estás hechizado por esa serpiente que te susurra que vos sos lo que sos porque fuiste lo que fuiste, lo cual es mentira, es solo real parcialmente. Eso es solo real en la segunda dimensión, pero en la tercera dimensión del tiempo y en la primera eso no es real, no es así. Entonces entienden que hay que confrontar ese susurro de la memoria.
que nos limita, nos condiciona. Pero si nosotros entendemos cómo funciona la tercera dimensión del tiempo, la espiralidad, el campo cuántico, las posibilidades de, como un ingeniero, como un matemático, como un científico, precipitar la realidad que queramos, es axiomática. Es axiomática. Y si no me crean, vayan y laburen. O sea, demuéstrenselo a ustedes mismos. Pero yo he constatado que funciona, que existe, que es real. Claro, los que están con el susurro excesivo de la serpiente circular de la segunda dimensión, hay una idea cristalizada, escuchen bien esto, hay una idea cristalizada en campos mórficos, que según mi investigación son campos mórficos colectivos, no individuales, que nos dice que no es posible cambiar, no es posible cambiar. Entonces eso nos corrobora que no y nos confirma la idea, pero esa idea es una idea cristalizada con base a experiencias. No tiene por qué ser cierto. Eso es forjar la espiral. Entonces, de acá se desprenden los tres grandes trabajos que tienen que ver con, obviamente, la verticalidad, ¿sí? Que eso es el epicentro de toda búsqueda espiritual. Si perdemos esto, perdemos todo. Pero al mismo tiempo no quita hacer un trabajo. Y todas las tradiciones espirituales hablan de todo esto. He descubierto que antiguamente existía este método completo. Después se perdió, se fue fragmentando el mapa. La aeronáutica nos permite a través de las dimensiones del tiempo recuperar un mapa antiguamente fragmentado. ¿Sí? No es una cosa o la otra. Es todo o nada. Es todo o nada. Eh, Hay un trabajo que hacer que tiene que ver con la psicología, ¿no? Con la terapia, con la sanación. Y después hay un trabajo que hacer que tiene que ver con el desarrollo del potencial, de lo que vos podés llegar a ser y querés ser porque podés llegar a ser. Bueno, los voy a ir despidiendo con una invitación, porque imagínense que esto es amplio, que obviamente es realmente amplio. Vamos a estar empezando un grupo de estudio, que vamos a tener un encuentro de estudio semanal por semana. No sé bien todavía cuándo arranca, pero arranca en breve. Yo después les voy a comentar. La idea es armar grupos y que estudiemos todos los pormenores de esta cuestión, ¿sí? Por otra parte, yo estoy lanzando el tomo uno de Aeronáutica. De hecho, en Amazon ya lo saqué para los que están fuera de Argentina. Dentro de Argentina, el tomo uno, que tiene todas las bases teóricas, sale en un par de semanas. Y por último, nosotros con un grupo de gente que venimos estudiando esto hace tiempo, hacemos retiros, hacemos viajes experienciales de estudio y de trabajo interno, y hacemos en junio un retiro en Ecuador y en las Islas Galápagos, ahora en junio de este año, y en octubre hacemos un retiro de unas 6, 7 días a Perú y Machu Picchu. Yo los voy a mantener al tanto, les voy a compartir la información para que los que realmente les gusta esto, les apasiona, les parece fabuloso y les parece que puede tener claves importantes, bueno, se sumen a esta comunidad. Sinceramente yo siento que está pasando algo, ¿saben? Está pasando algo, está pasando algo. O sea, a mí me entusiasma mucho, me entusiasma mucho. Siento, siento como una hermandad con esto, ¿no? Me siento como hermanado a toda la humanidad, a todas las tradiciones, a todos los linajes. Y me maravilla ver en lo chino, en lo hindú, en lo judeocristiano, en lo egipcio, en lo que sea, en lo americano, en lo andino. Me maravilla ver todo el tiempo codificados en símbolos el abordaje de los misterios del tiempo, el abordaje de los misterios del tiempo, de esto que estuvimos hablando. La espiritualidad es indagar esto. Lo que estoy diciendo no es un dogma, es así. Eh, Piénsenlo, reflexionenlo, cuestiónenlo y cuestiónense si realmente es así o no. Muchas gracias. Espero que estén todavía ahí, porque yo no lo veo, ¿vieron? Capaz que yo me quedé solo.
Ahí voy a dejar de compartir y pueden seguirnos ahí en YouTube, en Instagram o la web. Y después seguimos hablando. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Así les veo las caras. Ah, bueno, hay un montón de gente. Menos mal. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ahí pueden desmutear. Si quieren, ya terminamos. Vamos a frenar la grabación y si quieren compartir ustedes algo, esperen.